Bueno, yo hablaré de las licencias de software, que son acuerdos legales que establecen cómo se puede usar, modificar y distribuir un software. Las principales categorías son la licencia de software libre. Esta nos permite a los usuarios usar, modificar y distribuir el software libremente siempre y cuando se respeten los términos de la licencia. Los ejemplos son el GPL, el MIT y Apache. Las licencias de software propietario se usan para restringir el uso, modificación y distribución del software. Generalmente se requieren pagar por su uso y los derechos son del autor o de la empresa. La licencia de código abierto o open source es similar al software libre. Este permite acceso al código fuente, pero puede tener algunas restricciones sobre cómo se distribuye o usa, ejemplo de la licencia BSD. Las partes de una licencia de software es el licenciante o proveedor. Es aquel que provee el software más la licencia al licenciatario. El autor o el conjunto de desarrolladores que crea el software. El titular de los derechos de explotación, que es la persona natural o jurídica que recibe una cesión de los derechos de explotación de forma exclusiva de software. Y el distribuidor, que es la persona jurídica a la cual se le otorga el derecho de distribución y la posibilidad de generar sublicencias de software. Y por último, la licencia de uso, que permite el uso de software bajo condiciones específicas, como la licencia de usuario final, EULA, que detalla las restricciones del uso de software. Eso sería todo. Gracias. Hola a todos, hoy les quiero hablar sobre los derechos de autor. Esto es un tema fundamental en el mundo de la creatividad, ya que estos derechos protegen las obras de los autores y artistas, asegurando que estos puedan beneficiarse de su trabajo. Es un tema importante para todos, ya que afecta tanto a los creadores como a los consumidores. Primero hablemos sobre la protección automática. Desde el momento en que el autor crea una obra como una pintura, un libro o una película, está protegida por los derechos de autor sin necesidad de registrarla. Esto significa que el autor tiene control sobre cómo se usa su obra. La duración de esta protección automática puede variar según el país. En muchos lugares esto varía entre 70 años. Esto garantiza que sus herederos también puedan beneficiarse de su trabajo. Existen dos tipos de derechos, los derechos patrimoniales y los morales. Los derechos patrimoniales permiten al autor reproducir, distribuir y vender su obra. Por otro lado, los derechos morales aseguran que el autor sea reconocido y que su obra no se altere de manera que afecte su integridad. Es importante mencionar que hay excepciones en estos derechos, como el uso justo. Esto permite que se utilicen fragmentos de sus obras para críticas, comentarios o uso educativo sin el permiso del autor. Finalmente hablemos de la infracción. Usar una obra sin el permiso adecuado puede llevar a consecuencias legales. Por eso es vital que tanto los creadores como los consumidores conozcan sus derechos y responsabilidades. En resumen de todo esto, los derechos de autor son esenciales para proteger la creatividad y asegurar que los autores puedan beneficiarse de su trabajo. Sin estos derechos sería difícil fomentar un ambiente en el que los artistas se sientan incentivados a crear, lo que podría limitar la diversidad, la calidad de las obras culturales que disfrutamos. Además, comprender los derechos de autor nos ayuda a respetar y a valorar el trabajo de los demás. Cada vez que escuchamos una canción, leemos un libro o vemos una película, es importante recordar el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de todo esto. Al proteger los derechos de autor, también estamos promoviendo la innovación y las expresiones artísticas. Por último, en el mundo donde la tecnología facilita el acceso y la difusión de contenido, es crucial que tanto creadores como consumidores se eduquen para estos derechos.
Esto no solo ayuda a prevenir las infracciones, sino que también fomenta el consumo responsable y ético de las obras. El hardware es un equipo o soporte físico, tangible o de partes físicas de un sistema informático, de componentes electrónicos, eléctricos, electromagnéticos, metálicos y cableados o circuitos impresos. Los cables, muebles, cajas o cualquier otro elemento físico son lo que lo componen. Y algunos de los ejemplos que podría hacer sobre el hardware son el mouse, el teclado, la pantalla, los conectores, la memoria RAM, el disco duro y entre otras. Medidas para proteger la información. Protege la computadora, teléfono o tablet con un software de seguridad, antivirus y contraseñas seguras. Copias de seguridad. Acceder a páginas web y compras seguras. Protección de correo electrónico. Almacenamiento en la nube o red local. Control de acceso a la información. Para proteger las cuentas y dispositivos electrónicos, se debe de evitar el uso de computadoras públicas para acceder a información personal. De ser necesario, recuerda limpiar el historial al terminar la navegación. Si se requiere abrir una cuenta personal en una computadora de acceso público, asegurarse de cerrarla correctamente al concluir el uso del equipo. Si se requiere abrir una cuenta personal en una computadora de acceso público, asegurarse de cerrarla correctamente al concluir el uso del equipo. Si en el navegador aparece una ventana emergente que recomienda recordar tus contraseñas, indicar siempre la opción no. Al terminar de usar el navegador, borrar los datos de historial de descargas y navegación, los datos de formularios almacenados, cookies, contraseña, licencias de contenido. El borrado se puede hacer accediendo a la configuración del navegador y seleccionando la opción Borrar datos de navegación. Al navegar en Internet, evitar intercambiar información personal o contraseñas en sitios no seguros. Tener cuidado de las ofertas que se publican en Internet, que son demasiadas buenas para ser creíbles. No dar clics en links o vínculos que descarguen archivos y cerrar las ventanas emergentes que puedan abrirse al navegar. No abrir archivos adjuntos de un correo electrónico que provengan de un remitente desconocido. Ser cuidadoso de la información que compartes en línea. Verifica que la información personal sea utilizada para propósitos legítimos. Instalar en la computadora paquetes de seguridad que protejan contra amenazas tecnológicas y mantenerlos actualizados. También, evitar compartir información personal por correo electrónico o en sitios de Internet, a menos que tenga certeza que el sitio sea legítimo. Revisar las políticas de privacidad de los sitios que visitas para conocer el uso que se le dará a la información que proporciones. El ciberespacio se encuentra implementado dentro de los ordenadores y de las redes digitales de todo el mundo. Es también un tema recurrente en la ciencia ficción. Es virtual inexistente desde el punto de vista físico, donde las personas o sujetos públicas o privadas desarrollan comunicaciones a distancia, exponen sus competencias generando interactividad para diversos. El ciberespacio también es el ambiente complejo que resulta de la interacción de personas, software y servicios de Internet por medio de dispositivos y redes conectadas. El ciberespacio es un término que se utiliza para denominar el entorno artificial que se crea mediante aplicaciones informáticas, es decir, se trata de una realidad virtual construida por ordenadores y unidos. ¿Para qué sirve el ciberespacio? El ciberespacio sirve para compartir información en la red a un número elevado de personas y donde existen canales muy variados a través de los cuales transmitirla. Las características del ciberespacio son identidad, flexibilidad y anonimato. Otra es misma oportunidad de comunicación, transciende los límites espaciales y tiempo extendido y condensado, y por último sería el alcance a distintas.
El ciberespacio también se define como un espacio virtual que no es real. Es un medio desde el cual se envían correos electrónicos de una computadora a otra. Es una tecnología interconectada muy extendida. El ciberespacio es el mundo de la computadora virtual. Podría ser un objeto de frota alrededor de una red o sistema informático. El ciberespacio ahora también se ha extendido a las redes informáticas mundiales, como por ejemplo, habrás enviado un correo electrónico a un amigo, significa que has enviado un mensaje a través